Muchas gracias, muy buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias, senadora Nora Jiménez, senadora Clara Vega, ambas presidenta y secretaria respectivamente de esta comisión tan importante del Senado de la Nación, por la invitación. Muchas gracias por la presencia del querido amigo y compañero, el senador presidente del Interbloque, el senador Mayans, José Mayans, y también la presencia del senador Parrilli, Oscar Parrilli, también un gran amigo y compañero, y por supuesto de todos los dirigentes y dirigentas del sector empresarial, los funcionarios y funcionarias del Gobierno Nacional, tanto del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, como también del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, y a mis compañeros y compañeras, compañeros del panel, porque veo que no hay otras compañeras en el panel. Bueno, por suerte tenemos presidenta y secretaria de comisión, con lo cual igualamos la paridad de género, ¿eh? Muy bien el Senado de la Nación Argentina. Bueno, la verdad es que, en primer lugar, quiero reivindicar la fecha, ¿no? La fecha en la que se decide conmemorar un día para las pymes, para la pequeña y mediana empresa, también haciéndome un poco mío el tema de la fecha, porque ha sido también a propuesta de la Universidad Nacional de Rafaela, una de las universidades nacionales de mi provincia, de la provincia de Santa Fe, que Naciones Unidas tomó la definición, la determinación de que este día sea un día en el que reflexionemos respecto de la importancia estratégica que tienen las micro, pequeñas y medianas empresas en la economía de los países. No solo para la República Argentina, sino para el mundo. Las pymes son un motor importantísimo, no diría solo de incentivo, de aceleración, de impacto económico, sino también de inclusión, porque las pymes normalmente son las que generan empleo para aquellos sectores que muchas veces están postergados en el llamado mercado laboral. Mujeres, jóvenes, sectores excluidos consiguen su primer empleo, consiguen su trabajo en una pyme y se califican en esas pymes. Pymes que reinvierten prácticamente todo lo que producen en la misma empresa para poder seguir generando empleo. Miren, me reuní el otro día con un grupo de jóvenes empresarios y empresarias de empresas con base tecnológica en mi provincia de Santa Fe. Y uno de ellos me decía, tengo 150 empleados y no tengo casa, alquilo. Esto creo que resume el concepto del empresario y de la empresaria pyme. Tiene 150 empleados y empleadas y alquila. No tiene casa propia. Esto resume a dónde apunta normalmente la mentalidad, la lógica del empresario, de la empresaria pyme. Por supuesto que nosotros entendemos que las pymes fortalecen el entramado productivo, que es importantísimo el apalancamiento financiero. Por eso Guillermo hizo tantas veces mención a la banca pública, ¿no? Nosotros desde el Vice trabajamos codo a codo con el Ministerio de Desarrollo Productivo. De hecho, la semana pasada arrancamos la semana de trabajo con la presencia del ministro Daniel Scioli, y Guillermo lo acompañó justamente en esa reunión, donde junto con el presidente del Banco Vice, José de Mendiguren, y el resto de directores y directoras, recibíamos al nuevo ministro de Desarrollo Productivo para hablar en cuanto a cuáles son los objetivos que nos trazamos desde el Vice para apalancar y para acompañar a las pequeñas y a las medianas empresas. Decía antes que a nivel internacional es importante el impacto de las pymes porque
Fíjense ustedes que los índices internacionales son muy parecidos a los de la Argentina. La Argentina todavía tiene un entramado PYME más rico, pero hablan de un 95% de las empresas del mundo con características de empresas PYME, y que esas a su vez representan el 60 o 70% del empleo y el 50% del Producto Interno Bruto de los países. Una relación muy parecida a la que tenemos en la República Argentina, ¿no? Y también relacionar esto con la importancia de fortalecer el mercado interno. Cuando nosotros hablamos de la importancia y la necesidad de que se alineen los salarios, las jubilaciones, con los precios, estamos hablando de eso, estamos hablando de consumo interno, estamos hablando de recuperación del poder adquisitivo de los salarios. Y esto obedece claramente a un modelo económico. Hay modelos económicos que proveen al fortalecimiento de este entramado productivo, que hacen que proliferen las pequeñas y las medianas empresas, y hay modelos económicos que las destruyen, porque apuntan a la concentración económica, y yo agregaría algo más, la extranjerización de la economía, porque junto con esa concentración económica hay una fuerte extranjerización de la economía. Lo hemos vivido históricamente en la República Argentina, basta ver el proceso de valorización financiera que se produjo a partir del año 76, que fue de la mano con un proceso de endeudamiento económico muy, muy fuerte. Lo repetimos en la etapa del anterior gobierno, donde nuevamente se inauguró un proceso de valorización financiera y un proceso de endeudamiento acompañado por una fuga de capitales, por la formación de activos externos muy fuerte. El Banco Central de la República Argentina emitió un informe, recuerdo cuando lo repasábamos y lo estudiábamos en la Comisión Bicameral de Deuda junto con el senador Mayans, quien es presidente, sigue siendo aún presidente de esa comisión bicameral, porque eso que le faltó a la PYME está en otro lado. Digo, la verdad es que hablamos de la necesidad de quitarle la presión tributaria al sector PYME, que es el que siempre paga. Pero también tenemos que ver cómo vamos a hacer para mejorar la recaudación, para mejorar los recursos en la República Argentina. Y no es ahogando siempre al mismo sector que es el que paga. Es generando un Estado inteligente que junto con el conjunto de sus organismos, AFIP, SENASA, aduana, puertos, sea capaz de constituir una, yo le llamaría junta consultiva de disciplina fiscal, para que aquellos que no pagan impuestos, para que aquellos que evaden, comiencen a pagar y que esos recursos se puedan destinar justamente a poder seguir sosteniendo las tasas que sostiene la banca pública, apalancando al sector productivo y generando más y mejor empleo en la República Argentina. La verdad es que en este momento en que se discute y se debate tanto respecto de los planes sociales, ¿no? La importancia de generar empleo, porque los planes sociales no aparecieron por obra y gracia del Espíritu Santo. Los planes sociales se reprodujeron claramente cuando esos procesos de valorización financiera y de endeudamiento y de destrucción de la industria nacional destruyeron el empleo. Porque pregúntenle a cualquier argentino o argentina si realmente están muy contentos de ser beneficiarios de un programa social. Esos programas sociales, recuerdo, nacieron luego de la etapa económica de la década del 90, que destruyó el empleo. Por eso hubo que salir con una política social, como una ambulancia que recoge los heridos del sistema, a ver cómo se contenía ese consumo interno, cómo se contenía ese sector que no podía tener un ingreso, porque había perdido el trabajo, había perdido el empleo. Luego, cuando reiniciamos un proceso virtuoso
de recuperación de la economía, de recuperación de la industria nacional, de recuperación de la industrialización de la ruralidad. Entiendo que fueron los 12 años de gobierno de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner, bajaron sustancialmente la cantidad de planes sociales. Y esto hay que decirlo porque si no se repiten sin ningún tipo de fundamento las cosas. Bajaron sustancialmente. Se recibió el gobierno con alrededor de 700.000 planes sociales en esta última etapa. En aquella etapa, para hacer un paralelismo, digo, en aquella etapa cuando asumía Néstor Kirchner, más de 1,5 millones de planes sociales y se entregó el gobierno con alrededor de 250.000 planes sociales. Eso ocurrió porque hubo un proceso virtuoso de generación de empleo y de fortalecimiento de la pyme en la República Argentina. Cuando el crédito no está en el sector pyme, está en otro lado. Y basta ver, para muestra, basta un botón, seguramente después que el director Lozano quizás haga referencia a eso, pero basta ver lo que ocurrió con una empresa de mi provincia, ¿no? Con Vicentín. Yo me acuerdo que siendo senadora nacional acá hubo debates realmente muy interesantes en el Senado de la Nación, cuando algunos salían con el cartel diciendo todos somos Vicentín. Miren, yo recuerdo también que siendo presidenta de la Comisión de Industria de este Senado de la Nación, acompañé a muchos industriales que veían cómo tecleaban sus empresas durante el gobierno de Mauricio Macri. Y que algunos funcionarios de ese gobierno, muy lejos de lo que planteaba recién Guillermo, les decían, bueno, si no pueden producir, conviértanse en importadores. Imagínense decirle a quienes tienen la lógica de tener 150 empleados y no tener casa propia, que se conviertan en importadores y que cierren sus empresas si querían seguir generando ingresos con las mismas. Esta es la lógica que hay que revertir en la República Argentina. Ese crédito que le faltó a la pyme en ese momento, en esa etapa de la República Argentina, es el crédito que se llevó a razón de 1 por día. Vicentín del Banco de la Nación Argentina en plena crisis financiera, porque ellos mismos alegaban que ya estaban en estrés financiero y ya habían empezado, ¿no?, a vender algunas de las joyas de la corona, ¿no? Se habían empezado a deshacer de las empresas que realmente eran rentables y redituables para sustraerlas del patrimonio y de tal manera no poder cumplir con los acreedores, dentro de los cuales está la banca pública. Está el Banco de la Nación Argentina, está el Banco Provincia, está el Banco Vice. Bueno, para terminar, porque creo que estoy ya cumpliendo el tiempo, quiero contarles cómo recibimos nosotros el Banco Vice en una situación de quebranto, ¿no? El Banco Vice estaba en una situación de quebranto sistemático. Esto con un profundo trabajo se logró ir revirtiendo. Hoy estamos aspirando a colocar 40.000 millones de pesos en el sector productivo. De esa masa, el 60% representa aproximadamente el sector pyme del interior del país, porque considero que también el paso que debemos dar, además de democratizar el crédito, es federalizarlo. Es que llegue a todos los rincones de la República Argentina para lograr un mayor equilibrio en materia de economías regionales. Eso genera arraigo, genera oportunidades, genera la posibilidad de desarrollarse en el lugar donde uno nació o en el lugar donde uno elige para desarrollarse, para formar su familia, para vivir. La verdad es que creo que el Banco Vice tiene que convertirse en un banco de desarrollo, como el que tiene Brasil. Brasil tiene un banco de desarrollo, nosotros tenemos que tener un banco de desarrollo. Fue uno de los temas que abordamos el otro día en la reunión con el ministro Daniel Scioli, junto con Guillermo Meredith y el resto de los directores y el presidente del banco. Creemos que contar con un banco de desarrollo que apalanque fuertemente, junto con el resto de la banca pública, el desarrollo pyme en la Argentina, va a hacernos
revertir sustancialmente este derrotero que hemos ido llevando en la República Argentina de destrucción del trabajo, de destrucción de la industria nacional. Pero para eso debemos coincidir todos en que es necesario un modelo de producción y desarrollo, porque es muy llamativo que aquellos que dicen todos tienen que trabajar quieran apuntalar un modelo económico que destruye el empleo. Si creemos realmente que gobernar es generar trabajo, tenemos que abogar por ponernos todos de acuerdo en que hay una política de Estado respecto de la cual no podemos retroceder, y es la de la defensa de la pyme y es la de la defensa de la industria nacional. Muchas gracias.